las normas o las costumbres que tiene una ciudad o un pueblo y por medio del cual se rigen siempre. Son las leyes que siempre han tenido y las normas de conducta que tienen entre todos los ciudadanos para comportarse. Frente a qué es la cultura está relacionada como la forma en que se comportan las ciudades y las sociedades. Es decir, cultura son las formas, las actuaciones, las actividades que de costumbre histórica o de otra forma han adquirido los pueblos y generan lo que se denomina la cultura del pueblo, de la sociedad o del grupo que se está estudiando o valorando. Para mí el concepto de cultura está dentro del marco cuando vamos adquiriendo mejores conocimientos al largo vivir. Es un proceso que vamos teniendo para estar mejor incluidos dentro de la sociedad. Se centra como, también para mí la política es como honestidad, porque en la política se ve muchas cosas escondidas. De hecho, podemos ver que se han destapado muchas ollas sucias bajo la política y que todas las personas que han gobernado nuestro país siempre tienen como su as bajo la manga. No hay como personas tan transparentes. Entonces necesitamos como que hayan gobernantes transparentes y que luchen por su país. La política se entiende como el arte de gobernar los pueblos. Por tanto, el buen y adecuado manejo de las relaciones del gobierno con el pueblo es lo que se ha denominado la política. La política es el arte de gobernar, es el arte de poner a disposición de los ciudadanos todas las normas que nos rigen y es la capacidad que tiene un gobernante para poder poner en contexto todas esas normas que se deben aplicar y lograr una convivencia entre todos los ciudadanos. Cultura política. Hablamos más o menos ahora de lo que puede ser una cultura, que es el sentir de cada uno de los habitantes. Es cuando las personas se unen en juntas de acción comunal, cuando la gente crea un concepto, cuando la gente tiene ese sentido de unión. Entonces puede ser un trabajo comunitario y de una cultura, es de un estudio, de un proceso para elaborar esas necesidades en las necesidades políticas dentro del proceso que cada uno requiera. Pero terminamos, como yo decía ahora, siendo séquitos y siendo nosotros cómplices de lo que hacen realmente los políticos, porque realmente ayudados, como decía ahora, no solamente con los medios de comunicación, sino que son básicamente en estos países los entes oligárquicos que son los que manejan la verdadera formación y las verdaderas trascendencias, no solamente a nivel cultural, sino a nivel educativo del país. O sea que estamos regidos todavía por unas cuantas familias para todos los procesos. La cultura política cultura es como la sub de la cultura política. ¿Por qué? Porque es donde se ven como las creencias, se ven los patrones de comportamiento, el cual esos patrones a nosotros los plasmamos y los llevamos o los lleva el político o digamos el Estado lo va enmarcando de esa manera. Paulatinamente se ve marcado en nosotros la cultura política, porque el comportamiento de nosotros o de la sociedad o el presidente de turno, el político de turno, es como la pauta a seguir o que tenemos, digamos, que tener como presente para que un pueblo o una nación se identifique
ante las demás culturas o sociedades que representa ese político. Con base en las anteriores definiciones, yo considero que la cultura política es la costumbre, la forma que se adquiere para gobernar una sociedad, un pueblo o un grupo de personas, bajo el concepto de que cultura es una costumbre de hacer algo y política el arte de gobernar. Entonces, la costumbre y la forma de gobernar un pueblo. ¿Cómo se debe reflejar? Es como tan difícil, porque estamos en una sociedad en la cual prima como primero yo, segundo yo y tercero yo. Y es muy triste eso, que uno cree que la política es el entorno en donde están los altos mandos, ¿no? También lo hemos reflejado en nuestro entorno. Bueno, la cultura política en mi entorno y en el entorno en general en el país con mucha dificultad, porque los valores se han perdido mucho y hoy en día se está caminando por unos bordes muy complicados y estamos llegando al momento de que se pierden los valores y se entra en el proceso de corrupción de la ciudadanía. Entonces se está viviendo un momento difícil en el país que algunos ciudadanos lamentablemente consideran más importantes pasar o sobrepasar esas normas y esas leyes que la convivencia de la ciudadanía legalmente. Sobre la cultura, Gilberto Jiménez afirma que los conceptos de cultura e identidad están estrechamente relacionados en la sociología y la antropología. En efecto, nuestra identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre nosotros y los otros, y no ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales distintivos. Cecilia Snyder afirma que la política ocurre en un contexto cultural que vincula a los individuos y las identidades colectivas. También define los límites entre grupos, así como las acciones posibles entre y dentro de los grupos. Además, aporta un marco de referencia para interpretar dichas acciones y, finalmente, ofrece recursos para la organización política y la movilización. La cultura política. Desde esta perspectiva, la cultura política fue definida como el conjunto de orientaciones cognitivas, básicamente conocimientos y creencias, evaluaciones, opiniones y juicios, y actitudes, o sea, tendencias psicológicas que permiten a los individuos hacer valoraciones. Esto es en una población y cómo se manifiesta frente a diversos aspectos de la vida política y el sistema político. Almond y Verba, pese a que inicialmente expresaron su interés por enriquecer el concepto con los aportes de la sociología, la antropología y la psicología, lo utilizan tal como subrayan en uno solo de sus muchos significados, y es el de orientaciones psicológicas hacia objetos sociales. En este sentido, determinará el desarrollo del concepto dentro de la disciplina por años.